Ahora Génesis 2, es un versículo, vamos a mencionar varios versículos, pero hoy quiero hablarles acerca de que la vida de Dios me transforma. Diga conmigo, la vida de Dios me transforma. O sea, la vida de Dios empieza un proceso de transformación en nosotros. Entonces, vamos a leer, por favor, Génesis. Antes de leer, es importante entender lo que la vida de Dios produce en nosotros, lo que significa ser un hijo y lo que significa ser una hija de Dios, y lo que significa haber tenido un encuentro con Jesucristo. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Jesús? Es importante entender lo que eso significa. Hubo un evento sobrenatural. Cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, escúcheme, usted recibió la vida de Dios. Lo voy a repetir. Cuando usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, usted y yo recibimos la vida de Dios. Amén, iglesia. Y eso es lo que vamos a hablar. La vida de Dios transforma nuestras vidas. La vida de Dios debe de estar transformando diariamente nuestras vidas. Y quisiera empezar con este versículo. Génesis 2:7, por favor. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo encontraron? Okay. Este es un versículo poderoso. Este es un versículo poderoso, hermano. Wow. Génesis 2:7. Entonces Jehová, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Okay. Wow. Padre, te damos gracias por tu palabra. Declaramos en el nombre de Jesús que tu palabra es poderosa, porque tú eres poderoso. Declaramos que tu palabra nos edifica, nos enseña, nos alimenta y nos da conciencia en este día que tú nos has dado tu vida para que nosotros podamos disfrutarla abundantemente. Tu palabra nos enseña que el enemigo ha venido para hurtar, matar y destruir, pero tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Hoy declaramos que la vida tuya se manifiesta en este día. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. ¿Cómo empieza el versículo? Dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, diga conmigo, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Así como la humanidad es el resultado de la creación de Dios, la iglesia es el resultado de la creación de Dios. Y todo aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y como su Salvador es parte de la iglesia. Amén, iglesia. Y es importante entender que cuando Dios formó al hombre, no está hablando de hombre masculino, está hablando de la humanidad. Cuando Dios formó la humanidad, cuando Dios formó al hombre, Él, dice la Biblia que Él, diga conmigo, sopló, diga, sopló aliento ¿qué? De vida, y fue un ser viviente, o sea, le dio vida. Juan 1:4 dice, en Él está la vida. ¿De quién está hablando? De Jesús. O sea, en Jesús estaba la vida. Por eso cuando usted recibe a Jesús como su Señor y como su Salvador, usted recibe la vida de Dios. Juan dice, Jesús hablando de él mismo, yo soy, tremendo, ¿qué dice? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Jesucristo. O sea, Él se está identificando, nombrando como la vida. Entonces, cuando usted recibe a Jesús, usted recibe la vida de Dios. Usted recibe vida. Amén, iglesia. Qué lindo saber esto. Entonces, cuando Dios formó al hombre de la tierra, hubo un acontecimiento sobrenatural, milagroso, poderoso, que solamente puede hacerlo Dios. ¿Qué significa eso, pastor? Bueno, eso significa que cuando usted recibió a Jesús como su Señor y como su Salvador, pasó algo poderoso. Quizás nosotros teníamos una vida sin sentido, una vida
vacía, una vida sin propósito. Y éramos uno más de qué. Diga conmigo, el montón. Éramos uno más del montón. Pero cuando usted recibe a Jesús, Dios lo sacó, Dios lo escogió, Dios lo eligió con un propósito divino. O sea, Dios lo sacó de ese montón, lo sacó con un propósito de ese montón. ¿Para qué? Para cumplir un propósito. Para que su vida y mi vida tengan sentido de vivir. La Biblia dice que cuando nosotros estamos muertos en delitos y pecados, Él nos ¿qué? Él nos alcanzó, Él nos escogió. Y que nosotros estamos en tinieblas antes de conocer a Jesús. Amén, iglesia. Por eso dice la Biblia, por eso que ahora somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo querido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó, que nos llamó. ¿De dónde? De las tinieblas aquí a la luz. O sea, antes estábamos en tinieblas, antes estábamos en oscuridad, antes estábamos vacíos, antes estábamos sin propósito, antes no sabíamos a dónde ir. No había un propósito de vida en nosotros. Pero cuando Jesús entró, cuando Jesús vino a mi corazón, cuando Jesús entró, yo recibí a Jesús, mi vida cambió, mi vida fue llena y empezó un propósito especial en mi vida. Amén, iglesia. Entonces ya yo no soy uno más del montón. No sé si ustedes me están escuchando. ¿Usted significa lo que es eso? Que nosotros ya no somos del montón. O sea, yo ya no soy del montón. Ya mi vida tiene destino. Mi vida tiene propósito. Hay un propósito en mi vida. Escúchame. Entonces, cuando usted está en dificultades, cuando usted está en procesos difíciles, cuando usted está en aflicción, usted puede recordarse esta palabra: mi vida tiene un propósito. Yo no soy del montón. ¿Por qué? Porque Dios, escúchame, Dios me escogió. La Biblia dice que no hay nadie que está buscando a Dios. No hay nadie que pueda buscar a Dios. Dios es el que se acerca a nosotros. Y cuando Él se acerca a nosotros, se acerca con un propósito para que usted y yo podamos conocerle. Y Él quiere darnos la vida. Diga conmigo, la vida. Amén, iglesia. Diga conmigo, yo no soy del montón. Yo no soy del montón. Mi vida tiene propósito. Mi vida tiene destino. Es importante eso. Nosotros somos alguien que hemos sido separados, formados, hemos pasado un proceso por Dios y nosotros somos portadores de la vida de Dios. Oye, qué importante entender eso, iglesia. Yo soy portador de la vida de Dios. Diga conmigo, yo soy portador de la vida de Dios. Cuando yo sé que yo soy portador de la vida de Dios, puede venir problemas, puede venir procesos, puede venir dificultades, puede venir aflicción, puede venir lo que vea, pero yo sé que yo tengo la vida de Dios. Y como yo tengo la vida de Dios, hay algo en mí que hace que esa situación Dios la torne para bien. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Jesús. Entonces la vida que está en ti es la vida de Jesús. Y si Él ha vencido el mundo, yo puedo vencer cualquier situación que se presente en mi vida. Pero yo necesito tomar conciencia que yo tengo esa vida. Yo tengo la vida de